Buenas, buenas amigos de Fermateando. Hoy venimos acá con otro video de teoría de números a continuación de los dos increíbles videos que había subido Agus. Al final me parece que la charla sobre primos no había terminado y era toda una mentira. Bien, hoy vamos a hablar sobre algo bastante peculiar y bastante interesante que no es muy difícil de entender pero nos puede servir en un montón de problemas. Vamos a hablar sobre potencias y sobre algunas particularidades sobre los factores primos. Bien, primero vamos a hablar sobre las potencias perfectas. ¿Sí? Potencias perfectas es decir, por ejemplo, un n al cuadrado o un n al cubo o un n a la cuarta, a la quinta, a lo que sea. ¿Sí? Vamos a pensar en por ejemplo, en un n al cubo, ¿sí? Es decir, un cubo perfecto. Que este n al cubo lo podemos expresar como la factorización de primos de este n, todo elevado al cubo, ¿no? Entonces tenemos P1 a la alfa 1 por P2 a la alfa 2 y así hasta Pn, en realidad vamos a usar otra letra porque ya usé el Pn, vamos a usar hasta el Pk a la alfa k. Y todo esto elevado al cubo, ¿sí? Vamos a recordar un poquito las propiedades de la potencia. ¿Qué nos decían las propiedades de la potencia con respecto a la distributiva? La potencia no es distributiva respecto a la suma, ¿sí? Ni a la resta, pero sí se puede distribuir respecto a la multiplicación o a la división. Entonces esto que tenemos el 3 grande, lo podemos distribuir en cada uno de estos factores primos que nosotros tenemos. Cosas que nos quedarían. Ahora, ¿qué pasaba cuando un número elevado a una potencia lo elevábamos a otra potencia? Bueno, lo que pasaba es que las potencias se multiplican, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 5 al cuadrado y esto al cubo, ¿sí? Es lo mismo que decir 5 a la sexta, ¿sí? Se multiplican el 3 y el 2. Bien. Una vez que tenemos esto, podemos pensar, ok, cada 3 que tenemos dentro de las potencias, es decir, el P1 a la alfa 1, esto a la 3, lo podemos expresar como P1 a la alfa 1 por 3, ¿no? O, más fácil, 3 por alfa 1. Bien, entonces, ¿qué estamos notando acá? Un cubo perfecto, si lo miramos en su desarrollo de primos y en su factorización, cada uno de estos primos está como parecido a la factorización de cubos normal, pero cada uno, ¿sí? Multiplicado por 3. O sea, su exponente, el exponente de cada primo está multiplicado por 3. ¿Y esto lo podemos generalizar? A ver, pensemos. Si tenemos, o sea, esto lo estamos pensando solo con un cubo perfecto, ¿no? Pero bueno, pensemos un cuadrado, en realidad no, una potencia perfecta de la forma... Vamos a checar la pizarrita. Bien. De la forma n a la m, ¿sí? Igual a P1 a la alfa 1 por P2. ¿Por qué no me funciona? Se trabó. No funciona. Se trabó la computadora. Ay, puse mal el pin. Ay, no, se me movió toda la pizarra. Bien, entonces, retomando un poco después del colapso de la computadora, vamos a pensar qué pasa con las potencias perfectas, ¿sí? Que no necesariamente son al cubo, sino que generalicémoslo un poco más, pensémoslo un poco más general, justamente. Eh, Bueno, entonces pensemos un cierto n que está elevado a la m, ¿no? Bueno, esto lo podemos escribir como la factorización en primos de m y todo eso elevado a la m, ¿no? Que es parecido a lo que hicimos con el 3. Entonces P1 a la alfa 1. Bien, esto podemos hacer distributiva de la potencia en la multiplicación con la m, ¿no? Entonces la m se va a cada término de los primos. ¿Por qué voy tan mal? Y ahora cada m lo multiplicamos con su alfa correspondiente.
miremos. Si un número es una potencia perfecta, no sé, un número está elevado a una letra cualquiera, llamémosle m porque seguimos con este ejemplo, sí o sí sus factores primos van a estar elevados, ¿sí?, a un número múltiplo de m. Puede ser m, 2m, 3m, eso depende de cuánto vale cada alfa, ¿no? Pero es importante que entendamos que cada factor va a estar elevado, ¿sí?, a un número sí o sí múltiplo de m, justamente por esto que hicimos. Ahora, ¿qué pasa si hacemos exactamente la inversa? Si nosotros tenemos un número cualquiera, que tenemos que su factorización en primos es de la forma P1 a la alfa 1, tengo que cambiar las letras definitivamente, P2 a la alfa 2 por m por tucu, pk a la alfa k por m. Podemos hacer exactamente lo contrario, ¿no? Podemos hacer los pasos inversos. Entonces, acá podemos sacar a cada m del exponente multiplicado y lo podemos hacer como una potencia en cada término por ahora, ¿no? Entonces nos quedaría... Bien, y ahora podemos sacar factor común la m que está en la potencia, ¿no? Entonces, a cada término lo dejamos como el término que es y ponemos un paréntesis grande con la m como potencia. Entonces nos quedaría P1 a la alfa 1 por P2 a la alfa 2 por pk a la alfa k. Todo esto a m. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que si un número cualquiera tiene todos sus factores primos a la un exponente y todos esos exponentes de los factores primos, ¿sí?, tienen un factor en común, en este caso m, ¿sí?, o sea, son múltiplos de un mismo número, eso significa que el número inicial, en este caso n, es una potencia perfecta de m. Puede ser un cubo perfecto o un cuadrado perfecto, la potencia que nosotros quisiéramos. Pero entonces acá se vale una propiedad de sí, solo sí, ¿sí? Entonces, como que vale que si todos los exponentes de la factorización en primos tienen un mismo factor en su multiplicación, este número inicial es una potencia perfecta de ese número, o que si tenemos un número inicial que es una potencia perfecta, todos sus exponentes de los diferentes primos van a tener un mismo factor que va a ser esa misma potencia, ¿sí? Bien, ahora veamos un caso. Vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Pero que es un tema que, si lo pensamos, nos parece como bastante obvio y bastante lógico, pero en realidad tiene un montón de particularidades y se usan varios problemas y está buenísima la idea, sinceramente. Vamos a pensar, por ejemplo, nos agarramos cualquier número, no sé, el 120. El 120 lo podemos escribir como... ¿Qué es 40 por...? Sí. ¿Sí? Lo podemos escribir, por ejemplo, como 120 igual a, para hacerlo lógico, 2 por 5, que me da 10, por la factorización en primos de 12, ¿no? Entonces tenemos por 2 por 2 por 3. Esto es lo mismo que 2 al cubo por 5 por 3. Pero me parece que nos va a convenir quedarnos con esta expresión en la cabeza para lo que viene, ¿sí? Entonces ahora digamos que tenemos, ¿sí?, 5 números, sean A, B, C, D y E, todos mayores que 1, ¿sí?, naturales, es decir, enteros positivos mayores que 1, tal que su multiplicación es 120. Bien, veamos que podemos sacar bastante información de acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguno de estos números no es primo? Vamos a partir de la base que es como son mayores a 1, todos estos números son o primos o compuestos, ¿sí? No pueden ser 1, por ejemplo, justamente, que es el caso en el que mucha gente nos bardearía por decir que, no quiero nombrar, por decir que el 1 no es primo. Claramente el 1 no es primo, pero bien, como son todos mayores a 1, son o primos o compuestos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si uno de estos números no es primo? Es decir, que es compuesto. Va a tener en su factorización en primos, por ejemplo, el A, ¿sí? El A, por ejemplo, va a ser M por N, ¿sí? Y con M y N mayores a 1, ¿sí? No necesariamente primos, dejémoslo como que es un compuesto.
va a tener como mínimo su factorización dos números diferentes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa si A es m por n con m y n mayores a 1? Lo que pasa es que, por ejemplo, voy a estar multiplicando 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores, ¿sí? Primos o compuestos, es decir, mayores a 1, ¿sí? Y eso me está dando 120. Pero eso no es ilógico, porque nosotros habíamos tenido que 120 era 2 por 5 por 2 por 2 por 3, es decir, que 120 tenía 5 factores primos. Pero entonces, si lo pensamos, como que a los primos no se los puede partir a la mitad y dar dos factores mayores a 1 que sean naturales. Entonces, esto, podemos llegar a la conclusión de que es absurdo que alguna de las letras, o sea, alguno de los números A, B, C, D o E, sean compuestos y no primos, ¿sí? Porque entonces voy a tener más factorizaciones primos de un lado del igual que del otro. Si nos lo imaginamos como que lo escribimos 2 por 5 por 2 por 2 por 3 igual a por B por C por D por E. Y si en vez de este A escribimos M por N, ¿no? Va a ser ilógico porque tenemos más factores primos de un lado que del otro y nos está dando lo mismo. Entonces podemos llegar a que esto es un absurdo y que sí o sí A, B, C, D o E y en realidad son primos, por lo tanto son exactamente 2, 5, 2, 2 y 3 en algún orden. Eso sí que no lo podemos saber porque no nos da ninguna otra condición el problema. Bien, vamos a resolver un problema que sinceramente creo que está muy bueno, que es de un selectivo ibero, si no me equivoco, ¿sí? Que dice lo siguiente. ¿Cuántos enteros positivos, ¿sí? Es decir, enteros mayores o iguales a 1, n, son divisibles por 2010 y tienen exactamente 2010 divisores positivos contando a 1 y a n? Bien. Vamos a hacer lo principal en este tipo de problemas, que es la factorización de 2010. No me acuerdo. 2 por 3 por 5 por 67. Ok. Esto es 2 por 3 por 5 por 67, ¿sí? Nos dice que nuestro número n es divisible por 2010, ¿sí? Es decir, que tiene que tener, si es divisible, tiene que tener un factor 2 como mínimo, un factor 3 como mínimo, un factor 5 como mínimo y un factor 67 como mínimo. Entonces podemos escribir a nuestro número n como 2 a la a por 3 a la b por 5 a la c por 67 a la d, pero nada nos dice que no tenga otros factores primos. Entonces vamos a escribir por De otros factores. No tengo la mejor letra. Por otros factores primos. Bien. Entonces, ¿se acuerdan la cuenta que habían hecho con AUS, si no me equivoco, en el video exactamente anterior a este de teoría de números, para saber la cantidad de divisores de un número y su respectiva demostración? Era a cada exponente de cada factor primo le sumamos 1 y multiplicamos eso, ¿no? Entonces me queda que A más 1 por B más 1 por C más 1 por D más 1, por otros paréntesis que no sabemos cuánto valen, ¿sí? Esto es igual a 2010, porque nos dice que tiene exactamente 2010 divisores positivos. Nosotros habíamos dicho, acuérdense del ejemplo del 120, ¿sí? Que en este caso lo vamos a poder generalizar. ¿Qué pasa? 2010 tiene exactamente 4, ¿sí? 4 divisores primos en su factorización. Entonces, si nos agarramos esto de acá, como mínimo, ¿sí? Me va, o en realidad como cada uno de estos es sí o sí mayor o igual a 1, ¿sí? Tengo, qué boluda, como cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de esos paréntesis es mayor o igual a 2, ¿por qué? Porque A, B, C y D son sí o sí mayores o iguales a 1, porque el 2, el 3, el 5 y el 67 tienen que estar en la factorización, ¿sí? Tenemos que esos 4 números son o primos o compuestos, lo desconocemos,
pero que me dan en su multiplicación con otros números, ¿sí? O sea, entre sí, con otros números, me dan 2010. Pero si nos fijamos en el ejemplo del 120, perdón, esto es muy parecido, ¿sí? Tenemos 4 números mayores o iguales a 1 que me dan en su multiplicación 2010, que a la vez es igual a la multiplicación de 4 primos, es decir, a 2 por 3 por 5 por 67. Entonces, nosotros tenemos que... ¿Qué pasa si alguno de estos paréntesis es mayor a 1? Esto es mayor a 1. ¡Ay, Dios! Esto es mayor a 1. Esto es mayor a 1. Esto es mayor a 1. Y esto es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, toda esa multiplicación me va a dar mayor que 2010, ¿sí? Porque el 2 va a estar en algún paréntesis. Por ejemplo, en este. No importa en cuál. Nos da totalmente lo mismo. El 3 por ejemplo, va a estar en este. Nos da exactamente lo mismo. El 5 por ejemplo, va a estar en este. Y el 67 va a estar en este. Nadie sabe por qué los hice cruzados. Punto aparte. Pero entonces, si este paréntesis es mayor a 1, esa multiplicación me va a dar mayor a 2010, ¿sí? Entonces, podemos decir que no existen más de esos paréntesis en realidad, que los habíamos puesto como que no los conocíamos, estos de acá, ¿sí? Sino que solo existen los primeros, los que son paréntesis de los exponentes del 2, del 3, del 5 y del 67 en la factorización en primos de n, ¿sí? Si nos organizamos un poco la ecuación, llegamos exactamente a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos concluido con el ejemplo del 120? Que exactamente en ese caso A, B, C, D y E tenían que ser en algún orden los factores primos del 120. Bueno, en este caso llegamos a lo mismo. Estos paréntesis tienen que ser en algún orden, ¿sí? 2, 3, 5 y 67, ¿sí? Entonces, como cada paréntesis en realidad es el exponente más 1, ¿sí? Cada uno de los números del exponente, es decir, A, B, C y D, tienen que ser en algún orden 67 menos 1, 5 menos 1, 3 menos 1 y 2 menos 1. Es decir, que A, B, C y D tienen que ser en algún orden 1, 2, 4 y 66. Bien, pero gracias al video del mono podemos saber cuántas son las formas de ordenar estos números, porque fíjense que no nos dicen cuáles son los números, etcétera, sino que nos dicen cuántos enteros positivos n, si nos preguntan solo la cantidad. Entonces podemos calcular cuántas formas hay de ordenar esto, que esto, gracias al video del mono, podemos llegar a que es 4 factorial. 4 factorial, recordamos que es 4 por 3 por 2 por 1. Que esto lo podemos pensar como que nos agarramos 4 lugares, ¿sí? En el primero tengo 4 números para poner, en el segundo tengo 3 números para poner porque el primero no puede ir, en el tercero tengo 2, uy, qué feo ese 2, en el cuarto tengo 1 y si multiplico me da 4 factorial. Bien, perfecto. Entonces llegamos a la respuesta del problema. ¿Cuántos enteros positivos n son divisibles por 2010 y tienen exactamente 2010 divisores positivos? Contando a 1 y a n, son 4 factorial. Bien, perfecto. Entonces estamos llegando al final del video y solo generalicemos un poco más todo esto que estuvimos viendo, ¿sí? Llamemos, por ejemplo, a un número n y su factorización en primos, pero desplegada, sin los exponentes, ¿sí? Su factorización en primos, que puede ser bien, que puede ser P1 por P2 por P3 por taca 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 por PK. En este caso, como lo estamos haciendo sin exponentes, no estamos diciendo que entre sí los primos sean diferentes, ¿sí? Solamente que son primos. Es decir, el P1 y el P3 pueden ser dos factores iguales, ¿sí? Pero nosotros lo queremos desplegada, lo queremos solos, no queremos los exponentes. Bien, lo llamamos así.
Entonces, n en su factorización en primos tiene exactamente k primos, ¿sí? No necesariamente k primos diferentes. Bien, entonces, ¿cuál es el mayor número de letras? ¿Cuál es la mayor cantidad de números enteros positivos mayores a 1 que puede haber en una multiplicación que nos dé igual a n? Bueno, por todo lo visto en anterioridad, digamos, con el ejemplo del 120, después con el problema del selectivo de Ibero, podemos decir que no puede haber más de k términos, ¿sí? Siendo k la cantidad de primos en la factorización de n. Ojo, sin exponentes, ¿sí? Entonces, t, esto que nosotros llamamos, sí o sí es menor o igual a k, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar acá. T es menor o igual a k, ¿sí? Es decir, no podemos tener un número, no podemos tener una... Es decir, no podemos tener más de k términos en una multiplicación donde cada uno de esos términos es mayor a 1, ¿sí? Y que eso nos dé n, porque sería un ilógico con lo que estuvimos viendo, y acá pudimos generalizar estos dos ejemplos que habíamos visto con anterioridad. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video, que se suscriban, que activen la campanita, me siento toda buena youtuber, y los esperamos en el próximo video.